Nosotros como mujeres, como hombres y personas del resto que somos y sabemos que venimos de un diseño de las raíces y estamos aquí y aún estamos aquí. Agradecer mucho a los abuelos de este lugar y de todo el mundo que estamos aquí. Cada uno estamos presentando nuestros tatarabuelos, nuestras abuelas, y que podamos rezar bonito y que podamos levantar un nuevo diseño para poder dejar un legado más feliz para nuestros niños que vienen naciendo y sufriendo y poniendo un rezo también por Venezuela y por todos estos países donde vienen estos tan grandes. Me duele mucho mirar esto. Good afternoon, everyone. My name is Ken Kikatani. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ken Kitatani. I represent the Japanese spiritual tradition of Japan called Kamo no. Yo represento una tradición espiritual ancestral de Japón llamada Kamudara. As our sister just mentioned, I'm grateful for the invitation and thank you for all the work that you're doing here. Mi hermana decía, estoy muy agradecida de estar aquí, muy agradecida al compañero por el trabajo que están haciendo acá en la universidad. And we'd like to see more of these types of universities throughout the world. Que me gustaría mucho ver más este tipo de universidades alrededor del mundo. I'm very excited to be here with everyone because, as you mentioned, I think that we are being called together by the Great Spirit of the universe. Estoy muy emocionado de estar aquí compartiendo con todos. Como la hermana decía, estamos aquí reunidos llamados por el Gran Espíritu. I'm also the director of the Forum 21 Institute. También soy el director del Foro 21, del Instituto del Foro 21. And I work together with some of my colleagues here. We work together with nations. Y aquí trabajamos en conjunto con algunos compañeros que están aquí presentes en las Naciones Unidas. And we work with many indigenous people throughout the world in climate change. Trabajamos con muchas comunidades indígenas alrededor del mundo y por el cambio climático. Especially in the healing and rebalancing of Mother Earth. Especialmente por la rehabilitación y el balance de la Madre Tierra. But in a way of explaining that or articulating that to Western people so that we can understand. Pero de cierta manera donde estamos articulándolo con las tradiciones, con el occidente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Adriana, soy colombiana. Vengo del departamento de Boyacá. Hace más o menos un año estoy trabajando de corazón, de espíritu y de propósito con una
organización que se llama Centro Internacional de Estudios Culturales. Ahorita aquí estoy con toda la presencia en mi corazón, el espíritu, la agradecida por estar acá, por este encuentro, con toda la disposición de dar un servicio para que esto se pueda llevar a otros niveles, a otras dimensiones, a otras realidades que necesitan empezar a escuchar este mensaje. Estoy dispuesta a prestar un servicio, mi vida para esto. Entonces, muy agradecida, muy contenta de conocerlos y también con toda la disposición para aprender. Saludo a todos ustedes con el permiso de aquí de nuestra autoridad, del abuelo pueblo. Traigo un saludo del pueblo otomí, tolteca, también con ascendencia cultural mexica azteca. Y ese saludo que traemos es un saludo siguiendo las señas y el camino de la profecía del águila y el cóndor. Hace muchos años estaba dicho que nuestro sol se iba a ocultar. Hace muchos años estaba dicho que íbamos a sufrir estos embates, estas confusiones, pero también íbamos a resistir, y por la gracia de la Madre, por la gracia también del Padre Cielo, estamos presentes, estamos aquí, estamos en reunión y estamos en este proceso de unificación. Reconocer a los elementos sagrados que nos dan la vida para que nos sigan alimentando en este espíritu. Reconocer que en este espacio material es necesario también cuidar la materia, pero que no nos olvidemos que vamos de paso. Nada es para siempre aquí, solo estamos un rato. Pero tenemos que regresar al origen. Y el regresar al origen es regresar a los principios de la paz y la dignidad, a la sabiduría ancestral. Ya nuestros abuelos y abuelas dijeron que ha llegado ese tiempo, y que este tiempo del águila y el cóndor también saluda al tiempo del dragón y el fénix. Porque las cuatro esquinas al centro se están reuniendo y nosotros estamos haciendo ese trabajo. Fue en 2003 cuando abrimos la primera universidad intercultural en México. He sido agraciado de ser uno de los fundadores de la Universidad Intercultural en México y ahora tenemos 14. Hemos impulsado una currícula un poco distinta, pero sin embargo todavía tenemos problemas. Problemas porque los estados nacionales tienen una manera de ver el mundo y nosotros tenemos otra manera de ver el mundo. No podemos mezclar esas maneras porque en eso está la confusión. Y por eso tenemos el cambio climático. Y por eso las familias se están desuniendo. Y por eso tenemos la pérdida de la diversidad de plantas y animales. Hermanos, hemos perdido ya la mitad de lenguas en el mundo. Y todos los días perdemos alrededor de 200 especies de plantas y animales. Todos los días. Cada día se pierden 200 al menos. Entonces nuestra presencia en el mundo como seres humanos es una presencia que debemos de recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué tenemos esta falla de origen. Y solamente pedirle otra vez a nuestra autoridad del fuego, que nos sentimos honrados de estar en este territorio. En ese territorio
que durante muchos años también ha sido violentado. Este territorio en el que muchos años ha sido mancillado, y que gracias por la presencia de estos hermanos de los Nasa, de los Yanaconas y de todos los hermanos de aquí, de las 60 y tantas lenguas que hay aquí, pueblos, o de las 100 y tantas lenguas que están allí perviviendo, y que no tan solo la lengua estamos en peligro de extinción, sino el mismo ser humano, porque nos hemos mal comportado. Regresar al origen es regresar al corazón. Y estamos aquí haciendo esfuerzos, por eso reconozco también la presencia de ICCS, que es el Centro Cultural de Estudios Internacionales. También reconozco la presencia del Centro de Estudios Sagrados a través de La Fuente, de Juan, y la presencia de Foro 21. Y yo represento el Centro de la Ética de la Tierra. Estamos allí en el Seminario de la Unión Teológica en Nueva York, y con nuestro grano de arena estamos impulsando esta vieja nueva manera de hacer las cosas, de entrar nuevamente al círculo, que no es un círculo perfecto, es una elipse, porque es una cuestión que nos reinventa. Muchas gracias, Hamadi, Mochigintini, Mochigintini, Mochigintini. Estaba en ventre de mi mamá. Mi abuelo me dio este nombre, Ninawa. Ni de los bosques, floresta. Nawas, todos los vivos que viven dentro de los bosques. Entonces mi abuelo habló que mi nombre es Ninawa, padre de los bosques, jefe de los bosques. Mi pueblo, como su nombre original es Juniquín. Juni es hombre, Queen es verdadero, la fumaza. Nosotros somos de tronco lingüístico Pano, del estado de Acre, en Brasil. Y estamos con una población de 17.000 personas. Por este nombre que mi abuelo me dio, me tornó líder general de mi pueblo. Con 12 años de edad, mi abuelo me dio esta misión hasta hoy. Mi pueblo es uno de los pueblos de la Amazonía que tiene trabajado por la protección de todas las vidas de los bosques. En mi pueblo nosotros tenemos los maestros, los mejores líderes espirituales. Y aquí quiero pedir permiso a este Xubuán, las personas, los pueblos indígenas originarios de este territorio. Quiero agradecer por la invitación que ha hecho. También la permisión de mis maestros, de los mejores de mi pueblo, para compartir con ustedes buenos pensamientos que nosotros tratamos de transmitir de nuestros corazones. En mi pueblo nosotros solamente tenemos como diferente, distinto los espacios geográficos, pero las espiritualidades solamente lo que se distingue son las maneras de cada pueblo hacer sus relaciones. Espero compartir nuestra experiencia y este gran encuentro. Creo que cada
persona que se ha evitado al estar aquí ahora, se fue escogido y estamos aquí para hacer una gran reflexión. Pero nosotros, yo creo que vivimos bien, pero muchos de nuestros hermanos y muchas de las personas que están alrededor de nosotros tienen gran problema, y se crea gran problema que nos afecta directamente. Nosotros creemos en los elementos que la naturaleza nos ofrece, como los 4 elementos que las personas miran, se puede palpar, pero uno o quinto elemento que las personas no miran, creo que es uno de los grandes motivos de nosotros estar aquí, el elemento de los invisibles, de nuestra espiritualidad. Y yo quiero compartir con ustedes, con la permisión de nuestro Upak Shipá, una canción de preparaciones del espacio, de un pedido de permiso de nuestra madre naturaleza, de nuestra espiritualidad, para que se quede bien todo este encuentro. Chao, chao, chao. Homu sakue, homu sakue, direttore enoma, direttore enoma, ayaya, 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 Homu sakue, homu sakue, tire enuma, ayaya, 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 ayaya. Primero agradecer al abuelo mayor, a la abuela, a este fuego que también existe en nuestro corazón. El venir a esta tierra me hace pensar de que también es mi tierra. También escucho la misma lengua y estamos alrededor del mismo fuego. Considero que en estos años, cuando la tecnología ha avanzado mucho, el ser humano se ha apartado de su madre, de la tierra, se ha apartado de su madre, el agua, de sus hermanos, el viento, se ha apartado de la semilla y su conciencia ha cambiado mucho. Creo que es el momento de que recuperemos nuestra magia, la magia que nuestros abuelos manejaban, pero también aprender de los mitos de nuestros mayores, sin olvidar también las distintas formas de pensar que nuestros pueblos han tenido. Por lo tanto, conocer sus teorías, sus prácticas y sus creaciones. El hecho de que veamos aquí un pondo de chicha con su propia tecnología significa que no podemos depender de una forma extraña de crear, la cual nos puede generar dependencia.
si nosotros tenemos la tecnología. Si cada uno recuperamos tecnologías autóctonas de nuestros lugares, de nuestra tierra, vamos a comenzar a producir sin competir. Ese es el mensaje mayor que quisiera compartir con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Me place mucho el estar aquí, el verles sonreídos, el verles alegres, pero también el verles que tienen mucha sabiduría. Unos tendrán ya una práctica, otros aún no, a lo mejor están en un sueño, va a haber un despertar profundo. También agradecer a los hermanos, al hermano que dirige este espacio de estudio, el hermano Inocencio Ramos, a su equipo de trabajo. Y únicamente decir que creo yo personalmente nos hemos confundido muchos, en mi caso. El pensar en uno mismo, es decir, solamente estar conscientes de que debo estudiar algo, debo tener un título, debo tener alguna propiedad, y el haberme olvidado de la comunidad. Ahora el gran reto es el de que el ser humano sea parte de la comunidad, sea uno más de la comunidad, así como nosotros somos una célula más de la Madre Tierra, de esta gran Pachamama. Es el tiempo de que también nuestros hijos aprendan a tejer y se gradúen como tejedores. Aprendan a labrar la tierra y se gradúen como labradores, sin que exista un título, pero sí que un abuelo diga: tú siembras muy bien, tú tejes muy bien, tú hablas muy bien tu lengua, eres capaz de vivir y eres capaz de compartir con otras culturas también. Eso nos toca hacer todas las culturas del mundo. Y nada más, y agradecerles. Me llamo Pumaquero. En este intento de vivir con la conciencia he decidido recuperar nuestras comidas, recuperar nuestros instrumentos, recuperar nuestros cantos, nuestras danzas, sin competir con el otro hermano, sino solamente vivir, amando, que es la fuerza principal para que la madre amorosa y generosa que es la tierra también vibre con nosotros y dance con nosotros. Yupaychani, represento o invito a comunicar de que en el Ecuador, que así se llama estos territorios, existen algunas culturas aborígenes y hemos creado un pequeño espacio de saberes ancestrales. Se llama Hatun Yachayhuasi. Obviamente con su estado conscientivo está creciendo, es un joven de 20 años. No sé, acá esta institución cuántos años tenga, me parece que ya es una persona adulta, ya con el propio sentido, nos ha convocado con el rito propio de su cultura, lo cual a mí me ha conmovido el corazón. Llevo esta alegría de ustedes, de este espacio hacia estos pueblos, hacia la gente que llega a estudiar en este lugar. Shinami nipani kikinkunata shungumanta pacha yupaychani sumakta ñawpakman katipaychi. Haili. Yupaychani. Yupaychanchik tukuykunata kay sumak punchaynikipi ñukanchik kay kipa wiñay owakunawan, wambrakunawan, maltakunawan rimanakukunchik. Queridos amigos y amigas, quienes tienen la oportunidad de continuar con el gran sendero de la sabiduría, a los caminantes, les agradecemos por su comprensión, ya que en estos días no hemos podido compartir. Sin embargo, hoy tenemos una gran entrega. Me encuentro acá con dos jóvenes talentosos de culturas distintas, obviamente, acá en el antiguo Chipcha, en el territorio ancestral. Cabalmente nos encontramos en un lugar conocido como Ecoaldea en la Atlántida. En esta oportunidad voy a darles la palabra primero a nuestra hermana. Quisiéramos saber su nombre, qué actividad hace, la familia, de qué lugar es.
Por favor. Mayelan, Pisimbe Walengun, Mayamisagun, Tablinza Orenro. Bueno, nos encontramos acá en el territorio ancestral Misak, Cajibío, en el Cauca. Y efectivamente me encuentro acá con todos los mayores de diferentes pueblos, naciones y culturas, compartiendo este espacio que permite el recogimiento para el fortalecimiento de la cultura de todos. Y le doy la palabra a mi compañero. Mi nombre es Narciso Coronado, soy el Miacogi y vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Quisiera que nos comenten qué es lo que hacen y su territorio, en qué lugar se encuentra, cómo es la vida en su comunidad, en su pueblo. El idioma que habla también. Bueno, mi idioma se llama Kogi y por eso no, pues, mucha gente de mi comunidad nos dicen Kagaba, quiere decir persona en ancestrales. Pues en mi territorio hay muchos indígenas, mapus, que son sabios, y pues tenemos un lugar espacio que son sagrados, donde pueden entrar los hermanos menores. También... ¿A quiénes llaman hermanos menores? Bueno, los hermanos menores son como los franceses, ingleses y que vienen de fuera de Colombia como extranjeros. Son nuestros hermanos menores. Y pues a ellos no les permitimos que entre porque son sagrados, porque desde más allá nos dejó así la madre. Entonces pues seguimos cuidando y también tenemos cultivamos. La ropa de ellos son blancos, hecho de algodón, mochila blanco, hay muchas clases y entonces yo utilizo, pues me gustan los colores, entonces utilizo hoy traje blanco y negro, pero tengo verde, blanco. ¿Y el tejido cómo es? Explíquenos, por favor. Bueno, los tejidos, hace mi mamá, ella teje. Pues esto es más fácil porque el que tengo en la mochila se compra en la tienda. Y otro que se llama como de fique, eso sí, trabajo, primero sacar así como corta las hojas, después saca el fique, después lo hila, después lo hace y eso es difícil trabajo y pues y eso. Gracias. Un mensaje a los jóvenes desde su cultura y desde su percepción como joven. ¿Qué nos diría? Yo puedo decir que cada uno de su cultura, como es, y sigue diciendo en esa, no lo dejan perder. Nosotros no hemos perdido y siempre estamos en ese punto. Y su cultura es como la ropa, cómo se viste en su antiguo, cómo se vestía. Y pues yo imagino que pueden vestir lo mismo como estaban antes, no tiene que cambiar. Muchas gracias, muy amable. Ahora sí llegó la voz de la feminidad, la voz de la belleza, el símbolo importante, un dije de la madre tierra, la mujer de nuestras culturas. Por favor, es su tiempo, su nombre, de qué comunidad viene, qué labores hacen. Cuéntenos lo que su corazón quisiera manifestarnos. Es su tiempo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Tumiña, del pueblo Misak. Nos encontramos aquí en el departamento del Cauca, hay una parte en lo que es el departamento del Valle, otros están en Humila, una parte también en Tolima. La comunidad Misak es originaria de estas tierras, trabaja la tierra con diferentes productos. Mucho antes se trabajaba mucho lo que era la coca, el cacao,
el maíz. Hoy en día también se trabajan cultivos que son introducidos como el café, el caña, pero que permiten también el sustento de las familias. Nuestro traje también es construido por nuestras manos, como el sombrero que traigo puesto. Son fibras de origen vegetal o animal que dependiendo pues del lugar se consiguen y se trabajan a mano, principalmente a mano. Se usa más que todo también el fique o cabuya, la lana de oveja, se trabaja más también, o también hilos, diferentes fibras que se consiguen en el mercado. Oh